Me da mucho gusto saludar a Álvaro Vaqueiro, quien es director general de Banca Corporativa y de Inversión en BBVA México. Bienvenido, Álvaro, a una edición más de Risk Management and Trading Conference 2022. Gracias, Susana. Es un placer estar con ustedes y con el auditorio. Gracias. Pues me gustaría empezar con el ecosistema de Asset Management y Asset Allocation. ¿Ahí qué clase de sector, hacia qué clase de sector se están yendo los activos? Y cuéntanos, ¿son hedge funds, private equity, VCs, real estate o commodities? Bien, la verdad es que es un mundo muy amplio, muy complejo, y la situación de los mercados en cada momento te dirige el tráfico hacia un lado o al otro. Yo te diría que en tiempos recientes y con el exceso de liquidez que hubo un poco en el mundo, pasa lo que ha pasado en la historia de los activos y el riesgo, y es que el dinero empieza a perseguir los altos rendimientos y muchas veces empieza a tomar algo más de riesgo, porque es un poco lo que hay, ¿no? Venimos de un mundo de tasas muy bajas y entonces los inversionistas han tenido que perseguir un poco el tema de los rendimientos. Eso hace que los proyectos alternativos tengan más éxito. Hoy tú ves inversiones del mundo de retail en fondos de private equity cuando antes no los veías, ¿no? En cuanto a segmentos, varía mucho, pero claramente saliendo de la pandemia y con un rebote tan rápido de algunos sectores, nosotros, por ejemplo, en México estamos viendo que el sector industrial, el sector de manufactura, el sector de turismo, sobre todo de playa, son sectores que han tenido un atractivo bastante importante y que los inversionistas han estado persiguiendo de manera muy proactiva últimamente. Ok. Ahora, a diferencia de hace algunos meses que vivíamos con tasas reales negativas, como ya mencionabas, ante este entorno global de alzas de tasas, niveles inflacionarios en récords, en niveles históricos, ¿qué oportunidades tienen los países emergentes y cómo las pueden capitalizar? Mira, para empezar, los países emergentes per se son por regla de dedo demandantes de crédito, ¿no? Entonces, tanto los gobiernos como las empresas acudimos a los mercados, no solo a los locales de cada país, sino a los mercados, sobre todo del dólar, en menor medida del euro, y un entorno de subida de tasas, en general, la regla de dedo es nos cuesta trabajo ese refinanciamiento. Yo creo que a diferencia de crisis anteriores, la pandemia lo que trajo es una retracción sobre lo que es la inversión. Eso hizo que los balances de las empresas estén más sanos. Hubo bastante ahorro, hubo bastante retención de su liquidez. No han crecido en lo que es la parte de su deuda. Por lo tanto, estas subida de tasas que estamos viendo en el mercado creo que no les va a costar mucho trabajo como sería en otro tipo de crisis. Y eso hace que la liquidez misma que están teniendo las empresas la estén teniendo para un entorno de oportunidades, ¿no? En la pandemia lo que vimos que nos pasó es que muchos de los activos se abarataron y muchas de estas empresas utilizaron esa oportunidad para comprar activos. Y seguramente hablaremos de la parte de adquisiciones, pero yo te diría que uno de los fenómenos que estamos viendo, y sobre todo en México, que es el desliste de empresas, viene precisamente porque las empresas tienen dinero o el crédito estaba barato, no hay una oportunidad clara de inversión o de diversificación, y lo que están haciendo es recomprando sus propias empresas, que son el riesgo que ellos conocen, con el que se sienten cómodos y que además estaba barato en el mercado, ¿no? Yo la verdad es que creo y soy de los que sí piensa que los bancos centrales van a ser relativamente proactivos en esta lucha contra la inflación. Primero, venimos de muchos años intentando subir la inflación. Claramente, entre la pandemia, la inyección de liquidez y el rebote, y sobre todo la parte de la guerra en Ucrania, están generando esta burbuja de inflación, y creo que van a ser muy puntuales. Eso quiere decir que yo creo que van a subir tasas de manera muy enfocada y muy contundente. Ya lo vimos con Banco de México, que se adelantó a la FED, pero yo creo que la FED, su principal mandato ahorita va a ser controlar la inflación, y eso va a hacer que las economías se desaceleren. Sin embargo, la infraestructura que yo creo que el mundo puso hará que podamos regresar relativamente pronto. Entonces,
yo no espero que las tasas altas duren por periodos prolongados como ya nos habían durado en alguna otra crisis fuerte, ¿no? Sí, se ha hablado de que los ciclos económicos ahora son más cortos. Sin embargo, ¿anticipas una recesión ante estos altos niveles inflacionarios y las altas tasas de interés? Yo creo que la recesión, como la conocemos, ya hay muchas métricas y muchas definiciones, pero tendrá que venir, porque es la única manera de controlar la inflación. Es cierto que la inflación viene sobre todo por el lado de la oferta, ¿no? Todo lo que se rompió en las cadenas de producción, viene principalmente por la parte energética y de alimentos, mucho está producido por la parte de la guerra en Ucrania, y eso va a hacer que los países y las empresas redibujen su mapa mundial de cómo veníamos operando. Digo, los ejemplos fáciles son el home office nos está transformando la manera como trabajamos, el manejo de inventarios de las mismas empresas va a cambiar y este tema de la globalización que hablábamos antes, que era muy benéfico, claramente tendrá un regreso. Entonces, yo sí creo que vamos a tener un empuje fuerte de alza de tasas, generará algún tipo de recesión en todos lados, pero soy de los que cree que esa recesión debería ser relativamente corta y poco profunda, ¿no? Y la infraestructura está un poco para llegar y retomar el tema del crecimiento relativamente pronto, espero. Ok. Álvaro, hablabas del tema de M&A, precisamente en materia de fusiones de adquisiciones, investment banking, colocaciones de securities en bolsa. ¿Cómo estamos parados en México respecto a otras economías como Chile, Brasil, Colombia? Mira, claramente, dentro de lo que es el paraguas Latinoamérica, México es la segunda economía más grande, ¿no? Entonces eso nos pone una ventaja. Brasil es el único país que es más alto, tienen un mundo de equity local más desarrollado en lo que es bolsa. Yo creo que gran parte se debe a la estructura regulatoria que tienen. En México no hemos logrado crecer lo que es la parte de la bolsa como hubiéramos querido. Somos una economía más abierta en ese sentido. Una empresa puede salir a colocar fuera de México. Un driver importante para estos mercados son los inversionistas extranjeros. Pero yo te diría que más particular, centrándonos en México, en la parte de fusiones y adquisiciones, tuvimos un doble efecto. La parte de la pandemia y antes de eso un cambio de gobierno bastante dramático, y me refiero a dramático porque cambiamos de un rumbo que traíamos hacia otro. Eso siempre trae algo de incertidumbre. Tuvimos una desaceleración de lo que fue la compra-venta de activos fuera de lo que es la bolsa, sino reales. Y lo que vimos, por ejemplo, en el 2021, un cambio de tendencia. Yo personalmente en nuestro negocio vimos un 2021 muy activo por dos razones. Uno, los precios se habían abaratado en general de los activos, empresas, a tal grado que el mercado estaba un poco roto. Ya no se encontraban compradores y vendedores. 2021 veo un cambio de tendencia porque empiezo a ver a compradores que empiezan ya a ver hacia el futuro, empiezan a pensar que el abaratamiento de los precios posiblemente no se iba a continuar y vimos a unos compradores, unos vendedores que ya estaban dispuestos un poco a negociar y sabían que el valor de sus activos no estaban en los efectos pre-pandemia o pre-elecciones. Entonces vimos una serie de transacciones de manera muy importante en cuanto a número y monto, tanto de inversores extranjeros, activos locales, como de inversores locales que estaban consolidando tanto a sus competidores como a otros sectores. Entonces, yo la verdad creo que ese mercado va a seguir relativamente robusto porque la perspectiva de México hacia adelante, la mayoría de los que hacen estas transacciones están viendo el futuro no a los próximos 2 o 3 años, sino lo están viendo a los próximos 20 o 30 años. Bien. Álvaro, también vimos un crecimiento exponencial del volumen operado en los mercados de derivados en 2020 y 2021, sobre todo en mercados de derivados listados, pero nada de esto tuvo repercusiones en México. ¿Qué no estamos viendo que podemos aprovechar? Mira, como cualquier país emergente, la liquidez, y me refiero a la profundidad, a la transaccionalidad, sufre, sobre todo en mercados tan abiertos como el nuestro, ¿no? Yo te diría que
con el exceso de liquidez y luego la falta de activos, que fue lo que vimos, los inversionistas tienen que recurrir a instrumentos alternos para invertir y los derivados son el asset class por excelencia para suplir esto, ¿no? Yo creo que en los mercados desarrollados esto lo vemos constantemente. Me encantaría ver mucho más profundidad en un país como México, pero sin embargo, yo creo que como tenemos ciertos competidores fuera de México, que no quiere decir que no sean con productos mexicanos, ¿eh? Una parte de estos derivados listados que vemos se están haciendo en las bolsas de Chicago, por ejemplo, en las bolsas europeas, sobre los activos mexicanos que precisamente a lo mejor no vemos aquí localmente. Entonces, no quiere decir que el producto mexicano no esté teniendo ese mismo crecimiento, sin embargo, no lo estamos viendo en las bolsas locales. Tremendamente con una regulación que permite que podamos estar operando nuestros productos por fuera, ¿no? Como por ejemplo, la liquidez del peso mexicano, el 80% de lo que se mueve en el mercado se opera fuera de México. Sí, ok. Ahora, en 2020 y 2021 también vimos que derivó en una insurrección del retail. ¿Qué quiero decir? Que jóvenes, incluso estudiantes de prepa, bajaron aplicaciones de trading, sobre todo para empezar a operar. De igual forma, gente de la tercera edad en otras economías emergentes como India y Brasil tienen sus cuentas para operarlas ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esto pase en México, democratizar el mercado con estas plataformas? Mira, aquí la verdad es que habría que entender cuál es la causa de esto, ¿no? Yo intuitivamente lo que hemos visto en los mercados son varias cosas. Uno, la parte de la pandemia y el home office hizo que la gente tuviera más tiempo para este tipo de cosas. Algunos países desarrollados como Estados Unidos hubo bastante apoyo a las familias. ¿Eso qué quiere decir? Que les dio dinero y mucho de ese dinero lo vimos cómo entró tanto en el mercado como en las criptomonedas, como el mundo de metaverso, etcétera, ¿no? Y la otra es que el nivel de educación financiera de ciertos países es un poco más potente. Entonces yo creo que se conjuntó varias de estas razones. La juventud y la gente en general son muy inquietos con esto. La tecnología, los millennials de hoy, en el momento que les pones un camino tan sencillo, adoptan muy fácilmente este tipo de plataformas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en México? Definitivamente, y quitando un poco, como le llamas, la insurrección de la juventud, yo creo que en México le falta desarrollo de educación financiera. Necesitamos una base de una clase media con ahorros que tenga acceso a eso. Luego ya veremos las plataformas. Empieza a haber plataformas. Todavía yo creo que el mundo de inversión en México no está tan democratizado. Muchas de las instituciones como la nuestra estamos haciendo esfuerzos para poner plataformas, para poner acceso, para poner precios, pero definitivamente necesitas dos cosas. Necesitas educación y necesitas ahorro. Y en un país con la estructura de ahorro que todavía tenemos, es un poco complicado. Yo me gusta siempre decir que uno de los grandes inventos que hicimos, y así le llamo, es la parte de las afores. Si tú te fijas, cuando aparecen las afores, que no fue otra cosa más que institucionalizar el ahorro de muchos mexicanos en instituciones profesionales, ahí fue el boom donde empezó a crecer la capacidad de crecer la deuda o la curva mexicana. Antes teníamos CETES a un año, llegaba a haber de repente CETES a 2 años. A partir de las afores crecimos la curva de M bonos hasta 30 años. Somos el país que en algún punto tiene el promedio de deuda más largo del mundo, incluso que en Alemania llegamos a tener un poco más larga la deuda. Y todo eso fue por la profesionalización de los ahorros. Hoy ya alcanzó el nivel que tiene, hoy necesitamos inventarnos otra cosa, pero lo que necesitamos es una base sólida de inversionistas que le den soporte tanto a los mercados financieros como a los mercados, perdón, de equity como de deuda. Y luego, hoy por hoy, la tecnología nos está permitiendo poner plataformas que le den un acceso fácil y sencillo a este tipo de clientes. Sí, pues ojalá que poco a poco vayamos teniendo más inversionistas a través de estas plataformas que te lo hacen más fácil y que también se den cuenta de los beneficios que tienen al invertir su dinero ahí y no tenerlo como pues muchos mexicanos debajo del colchón en la alcancía, etcétera, ¿no?
O algunos, el problema está es que viven al día, ¿eh? Necesitamos también Sí, la capacidad de ahorro. claro, claro. O que lo dejan en su tarjeta de débito, ¿no? Exacto. Y bueno, en su cuenta de débito. Finalmente, Álvaro, ¿qué papel juega para ti la educación financiera, hablando de todo este tema de bancarizar a la gente, ¿no? Sobre todo este tipo de eventos de Risk Management and Trading Conference para llegar a todos los niveles de la población y que podamos lograr una democratización del mercado y una mayor bancarización. Definitivamente, uno de los grandes retos que tenemos en México es la educación. Yo creo que todas las instituciones, sin importar el rubro, deberíamos apoyar en la medida que podamos tanto a nuestras comunidades como a nuestros empleados, como a la gente que está alrededor para el tema de apoyar la parte de la educación. Y luego ya la variante de la educación financiera, ¿no? Que era lo que justamente hablamos. Para mí, eventos y empresas como Rismatics son una palanca muy potente. Ojalá pudiéramos con estas plataformas llegar a mucha más gente. Esto es un poco también un juego de dos, ¿no? Tienes que tener la plataforma, tienes que poner los recursos a la gente, pero también tienes que tener el apetito y el interés de la gente. Yo creo que hoy lo que nos falta es que en la educación básica le vayamos metiendo cada vez un poco más ese nivel a las partes financieras, porque eso nos lo vamos a topar a lo largo de nuestra vida todo el tiempo. Entonces, yo la verdad es que aplaudo a empresas como Rismatics, a este tipo de eventos, a este tipo de plataformas, y la verdad es que en la medida que nosotros podamos sumar, ya sea como instituciones o como personas, por eso siempre estamos aquí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, tu valioso tiempo y tus aportaciones para precisamente llegar a más personas y que se interesen de estos temas que son sumamente relevantes. Gracias, Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión en BBVA México. Un placer y muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.